Lavrenti Beria es, sin duda, de las figuras más siniestras de nuestra historia. Ocupó el trono del Kremlin tras la muerte de Stalin, pero solo estuvo unos 100 días en el poder antes de ser derrocado, condenado y fusilado por sus compañeros de partido. Contrario a lo esperado, Beria no endureció el régimen, sino que inició reformas liberales que, de aplicarse, habrían cambiado radicalmente la Unión Soviética. Algunos historiadores llaman perestroika fallida de Beria al intento de modernizar la URSS 30 años antes de Gorbachov por las grandes transformaciones. En este episodio contaremos por qué Beria impulsó la perestroika en la URSS, qué buscaba reformar y cómo concluyó todo. También sabrán las verdaderas razones de la amnistía masiva en el Gulag. ¿Por qué Beria quiso entregar a Alemania Oriental, cerró los megaproyectos de Stalin y cuándo inició la lucha contra el culto a Lenin en la URSS? Soy Semyon de Megashot TV. Comenzamos. «100 días de Lavrenti Beria». A fines de los años 40, Beria llegó a la cima de su poder. Se volvió uno de los 7 miembros del Politburó y también fue vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS, controlando las principales agencias de seguridad. Beria fortaleció su posición tras supervisar con éxito las pruebas de la bomba nuclear soviética. Parecería que no podría desear nada más, pero, lamentablemente, probablemente a Stalin no le gustaba demasiado el excesivo fortalecimiento de su principal hombre de seguridad. En 1951 surgió el caso Mingreliano, dirigido contra Beria. Stalin ordenó al Ministerio del Interior: busquen al gran Mingreliano, refiriéndose a Beria. Luego se celebró el 19º Congreso del Partido Comunista, donde Stalin criticó duramente a sus antiguos camaradas. Era evidente que Stalin estaba harto de su entorno y quería reemplazarlo por jóvenes promovidos de las regiones. Los camaradas de Stalin se tensaron, ya que criticar al líder no solo implicaba perder cargos, sino también enfrentar el sótano de fusilamiento. Probablemente todos habrían terminado ahí, pero solo 4 meses después murió Stalin. Además, hay dudas sobre si fue casualidad. Las discusiones sobre el posible envenenamiento de Stalin han persistido durante años y probablemente nunca se resuelvan. Creo que sus leales camaradas sí mataron a su jefe bigotón, porque de no hacerlo, él los habría mandado al paredón. Solo Beria tenía la voluntad y los medios para hacer algo así, lo cual será relevante más adelante en la historia. Tras la muerte de Stalin, en la URSS surgió un triunvirato. Malenkov lideró el Consejo de Ministros y Khrushchev la Secretaría del Comité Central del PSUS. Y a Beria, aparentemente, le tocaron puestos menos importantes: viceprimer ministro y ministro del Interior. En realidad, él era el más poderoso e influyente del trío porque controlaba los servicios secretos. Beria consolidó aún más su posición al colocar a su gente en los principales puestos de poder. Beria estaba seguro de su poder. En reuniones del Consejo de Ministros y del Comité Central interrumpía a quien fuera, resumía las sesiones y disfrutaba atemorizar a funcionarios y miembros del partido con regaños públicos ocasionales. Beria no consideraba a Khrushchev y Malenkov competidores serios por el poder. Los veía sin voluntad ni inteligencia, simples ejecutores que creía podría manejar fácilmente, como suele suceder. El exceso de confianza perjudicó a Lavrenti Pavlovich. Khrushchev y Malenkov, faltos de iniciativa, organizaron una conspiración que incluyó a los estalinistas Molotov, Kaganovich, Mikoyan y a militares. Khrushchev regresó del exilio al mariscal Zhukov, caído en desgracia bajo Stalin. Finalmente, Zhukov y varios generales arrestaron a Beria directamente durante la reunión del Consejo de Ministros. Después fue prisionero del Comité Central del PSUS, donde anunciaron las actividades perjudiciales de Beria, el juicio y la sentencia de muerte. Al otrora todopoderoso jefe de la seguridad estatal lo acusaron de traición a la patria, de organizar una conspiración y de trabajar para servicios de inteligencia extranjeros. En general, un conjunto estándar para esa época. El 23 de diciembre de 1953, Beria y otros 6 allegados fueron fusilados y enterrados en tumbas sin nombre,
Creo que es un buen final para alguien que convirtió a millones de personas en polvo de campo de concentración. La historia de los 100 días de Beria es curiosa y aleccionadora, pero aún más interesantes son las transformaciones que Lavrenti Pavlovich intentó realizar. Algunas cosas le salieron bien, otras no tuvo tiempo de hacerlas, y varias reformas de Beria fueron canceladas tras su ejecución. La Gran Amnistía. En los últimos años de Stalin se preparaban varios procesos políticos importantes al mismo tiempo. Por ejemplo, el famoso caso de los médicos asesinos y el sabotaje en la industria aeronáutica, todos fueron fabricados y las confesiones forzadas a los arrestados. Tras la muerte del líder, Beria ordenó cerrar esos casos, liberar a los arrestados y rehabilitarlos. Beria admitió que el asesinato de Mijaels fue organizado por los órganos de seguridad del Estado. El 9 de marzo de 1953, por orden de Beria, se liberó de los campos a muchos prisioneros de alto rango, como la esposa de Molotov, Polina Semchusina. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. El 27 de marzo de 1953, por propuesta de Beria, se aprobó una amnistía que liberó a más de 1.2 millones de personas de campos y prisiones y suspendió procesos para otras 400.000. Se suele decir que esta amnistía liberó sobre todo criminales de campos y prisiones, pero esto no es del todo cierto. Más bien, también había reincidentes y otros delincuentes peligrosos allí. Sin embargo, su porcentaje era relativamente pequeño. La mayoría de los liberados fueron condenados por delitos menores o inventados, como el robo de propiedad socialista bajo la ley de las 3 espigas. Liberaron de los campos a ancianos, enfermos, menores y mujeres con niños. Beria planeaba liberar a 1.7 millones de reasentados especiales en otoño de 1953, incluyendo alemanes soviéticos, kulaks y familiares de enemigos del pueblo. Es importante destacar que para Beria esta no fue su primera amnistía masiva. Suele verse como un verdugo sangriento de Stalin y lo fue. Sin embargo, su actividad al frente del NKVD en 1938 comenzó con la liberación de los condenados bajo su predecesor, Dezhov. En ese tiempo liberaron a unas 300.000 personas. En los siguientes 2 años, la cantidad de ejecuciones fue decenas de veces menor que en los terribles años del Gran Terror, y después aún menos. Beria prohibió la tortura en las investigaciones y sancionó a empleados del Ministerio del Interior por usar métodos crueles contra detenidos. Esto, por supuesto, es ridículo, ya que la tortura de los arrestados era una práctica común y permitida, de la que todos estaban al tanto. Imagino la sorpresa de los agentes comunes de la Checa ante esa orden, ya que para ellos la confesión era la principal prueba. Beria ordenó destruir los instrumentos de tortura en las cárceles del MGB y prohibió su uso futuro. La política interna de Beria detuvo todos los megaproyectos de Stalin, como el túnel a Sajalín bajo el estrecho de Tatar, vías férreas al norte del Círculo Polar, el canal de Turkmenistán, una base naval y un astillero para acorazados y portaaviones en el lejano oriente. Estas construcciones dañaron la economía soviética y muchas eran graves amenazas ecológicas. El ahorro no fue la principal razón para detener los proyectos, que se construían con miles de prisioneros. Y es evidente que Beria planeaba reducir significativamente la población del Gulag, o incluso eliminarla por completo. Extrajo empresas y construcciones clave del Ministerio del Interior y las transfirió a organismos civiles. Fue Beria, no Khrushchev, quien primero combatió el culto a la personalidad de Stalin. Propuso dejar de decorar edificios con retratos de líderes en fiestas y manifestaciones. Esto causó indignación entre sus compañeros, pero Beria impuso la cuestión. No eran los retratos lo que más molestaba a la nomenclatura. Lavrenti Pavlovich quería alejar a los comunistas de la gestión del país. Él abogaba por una expansión significativa de las facultades de los órganos estatales a expensas de los del partido. Beria proponía dividir el poder entre partido y soviets, aumentar el papel de los soviets locales y del Consejo de Ministros y dejar la ideología a los miembros del partido. Beria se sorprendía de haber ocupado su puesto solo 100 días. Durante el juicio, a Beria incluso se le reprochó el deseo de llevar a la URSS al multipartidismo.
No de inmediato, por supuesto, sino en unos 10 o 12 años. Beria también propuso eliminar restricciones de pasaportes y permitir que cualquiera viviera en Moscú y Leningrado. Contar una historia real de la Segunda Guerra Mundial. Prohibir que los consejos especiales del Ministerio del Interior y Seguridad del Estado dicten sentencias de muerte y permitir la propiedad y libertad de iniciativa privada. ¿Imaginan lo que significan estas transformaciones, propiedad privada y empresarios? Unos meses después de la muerte de Stalin, una verdadera revolución, la política exterior. Beria planeaba tomar un rumbo aún más radical en la política exterior. Para una mejor comprensión, diré unas palabras sobre la situación internacional de esa época. En Corea se vivía uno de los conflictos más sangrientos del siglo pasado. Antes hubo un bloqueo de Berlín Occidental que casi causó choques entre tropas soviéticas y occidentales. El bloque de la OTAN ya existía e incluía a la mayoría de los países de Europa Occidental. En 1949, la Unión Soviética consiguió la bomba nuclear y comenzó la carrera armamentista. El mundo avanzaba rápidamente hacia una nueva guerra mundial, pero ahora con armas nucleares. En ese entorno, Beria propuso distensión y buscar reconciliación con Occidente. Primero se puso fin a la Guerra de Corea, que pudo ser el primer conflicto nuclear. El segundo punto de tensión era Alemania, y Beria propuso entregar al Occidente su parte oriental soviética a cambio de reparaciones serias. Algunas fuentes mencionan $10.000 millones. Propuso dejar de apoyar al régimen de Walter Ulbricht, muy impopular entre los alemanes. Beria pensaba que en la RDA no era necesario colectivizar, eliminar pequeños negocios, ni imponer metas poco realistas del primer plan quinquenal. Si se reunificaba, Alemania sería neutral y no alineada, manteniendo buenas relaciones con la Unión Soviética. Se pensó en devolver Königsberg, pero el tema iba más allá de Alemania. Lavrenti Pavlovich quería devolver las Kuriles a Japón y los territorios capturados durante la Guerra de Invierno a Finlandia. Beria quería restablecer relaciones con Yugoslavia. Tras su arresto, hallaron una carta para Ranković, colaborador cercano de Josip Tito. Y para rematar, Beria propuso reducir drásticamente el personal de inteligencia soviética en países capitalistas. ¿Qué piensan de estas iniciativas? A algo así no se atrevió ni Gorbachov ni siquiera Yeltsin. El conflicto por las Kuriles aún afecta las relaciones ruso-japonesas y es poco probable que se resuelva con el actual gobierno de Moscú. La cuestión nacional o la reconstrucción de la Unión. Otro problema al que Lavrenti Beria prestaba especial atención era la cuestión nacional. Él observó que en las repúblicas bálticas y Ucrania occidental, la situación era más de ocupación militar que de vida pacífica. Estas tierras solían ser gobernadas por foráneos que no entendían lo local ni tenían autoridad entre los originarios. Las represiones masivas no ayudaban, solo enfurecían a la gente. Lavrenti Beria veía un error en esa política de personal y sugirió promover cuadros locales en vez de traer jefes rusos para los órganos directivos del partido e instituciones. También se revisó la cuestión del idioma en las repúblicas y se permitió llevar la administración en los idiomas locales. Las instituciones educativas empezaron a traducirse a esos idiomas. Además, a los dirigentes que no sabían el idioma local se les empezó a regresar a Rusia. Ucrania fue el lugar para aprobar esta iniciativa. Stalin Meshik, ex camarada de Beria, fue jefe del Ministerio del Interior en Kiev y dirigía reuniones en ucraniano. Luego, Beria reemplazó al líder del Partido Comunista de la RSS de Ucrania. Después, procesos parecidos iniciaron en Bielorrusia, Moldavia y las repúblicas bálticas. Beria planeaba aplicar esto en todo el país. Las iniciativas de Beria retomaban la corenización realizada por los bolcheviques en los años 20, pero Stalin la canceló y envió a muchos representantes nacionales al Gulag. Lavrenti Pavlovich buscaba dar más autonomía a las repúblicas aliadas, lo que fue recibido con entusiasmo por las élites locales. El coqueteo con las repúblicas ocurría en asuntos tanto grandes como pequeños. Por ejemplo, antes de su arresto, él trabajaba en introducir sistemas de premios republicanos y lo discutía con líderes locales. Cada república debía tener premios con nombres de héroes locales, pero eso no era lo más importante. Sergo, hijo de Beria, recordaba que su padre debatía con Zhukov sobre formar ejércitos republicanos, pero luego al parecer dejaron esa idea.
Los historiadores discuten por qué Beria prestaba tanta atención a la cuestión nacional. Algunos piensan que solo buscaba el apoyo de las élites republicanas para ganar poder. Algunos consideran que sus proyectos buscan refundar la Unión Soviética, transformándola en una federación o confederación como la Unión Europea. No sabemos cuáles eran las verdaderas intenciones de Beria, ya que no hay documentos sobre ello. ¿Liberal o pragmático? Y ahora la pregunta principal: ¿para qué Beria inició sus reformas? Porque en alcance y profundidad superaron al deshielo de Khrushchev y la perestroika de Gorbachov. Si nadie lo hubiera molestado ni removido el avispero, quizá habría mantenido el poder. A Beria normalmente lo presentan como un monstruo absoluto, un verdugo sangriento con la sangre de millones de víctimas en sus manos. Y eso es cierto, pero no es toda la verdad. Beria era pragmático y cumplía cualquier orden de Stalin, incluso si debía matar a cientos de miles de personas. Pero no creo que él disfrutara de eso como por ejemplo su predecesor Yezhov. Y sí, era un buen administrador, por eso hizo la bomba nuclear para Stalin y convirtió el Gulag en la base de la economía soviética. En cuanto a su estilo, era un autócrata duro y pragmático. Pero lo que Beria realmente no era un comunista ideológico. Sentía gran irritación hacia los trabajadores del partido en sus ciudades cerradas donde fabricaban armas nucleares. Había comités de distrito en el partido. Él veía que bajo los comunistas el país no tenía futuro y los principales problemas eran la economía y la cuestión nacional. Recuerden, la Unión cayó justo por eso. Beria trató de solucionar estos problemas, pero sus camaradas priorizaron las doctrinas comunistas sobre el destino del Estado. Beria, como buen administrador, sabía que la economía de campos de la URSS era muy ineficiente, como todo trabajo esclavo. Por eso impulsó una amplia amnistía y detuvo construcciones absurdas. Él sabía que la economía planificada no satisfacía al país y por eso quería permitir pequeños negocios. 30 años después, Mikhail Gorbachev haría lo mismo. También está el deseo de terminar el conflicto con Occidente, que era solo ideológico y le costaba millones de rublos a la URSS cada año. Luego, en los años 80 hubo que hacerlo de nuevo, pero ya en una posición mucho más débil. Los intentos de Beria de resolver la cuestión nacional también hablan de su visión a largo plazo y su pensamiento de Estado. En el formato soviético, este problema era irresoluble. Tarde o temprano la bomba explotaría, y eso pasó en 1991. Pero Beria al menos veía este problema, mientras que sus compañeros seguían hablando de la gran amistad de los pueblos soviéticos. Palabras finales: la Unión Soviética estaba condenada. Economía planificada ineficaz, ideología comunista delirante y contradicciones nacionales ocultas por un tiempo. Tras la muerte de Stalin, quedó claro que el país estaba en un callejón sin salida y solo saldría con transformaciones radicales. Beria intentó hacerlo, pero no lo permitieron. Se desconoce cómo habría sido la Unión Soviética bajo su mando o qué habría pasado. La cúpula del partido decidió no cambiar nada. Al final, durante las décadas siguientes, el país fue pudriéndose lentamente hasta que finalmente se descompuso por completo, más o menos a mediados de los años 80. Eso es todo de mi parte. Gracias por ver el video y también a todos los patrocinadores por apoyar el canal. Nos vemos. Hasta luego.